Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a la Universidad CEU San Pablo, quien nos cede amablemente sus instalaciones, pero realmente la institución organizadora es una institución hermana del CEU, como hijas ambas de la Asociación Católica de Propagandistas, que es la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que tiene el nombre de el primer presidente de la ACDP, la Asociación Católica de Propagandistas, don Ángel Herrera Oria, que tuvo una vida primero muy importante como, digamos, laico, como seglar, y luego ya como hombre religioso eclesiástico acabó siendo cardenal de la Iglesia Católica. Y él fue el primer presidente y también director del Debate en su versión anterior, la versión de papel de los primeros años del siglo XX. Bien, pues esta fundación, dentro de este, digamos, grupo educativo o de esta institución grande que es la ACDP y sus obras, pues bueno, tiene la misión de promocionar la cultura, digamos, de raíz cristiana, de, de fundamento cristiano, lo cual no quiere decir que haga actividades expresamente confesionales, sino en general actividades que buscan, pues bueno, pues lo importante para la dignificación del ser humano, ¿no? Y su crecimiento, ¿no? El bien, la verdad, la belleza, todo lo relacionado con este tema. Y entonces dentro de las actividades de esta fundación está el Club Chesterton, que lo hacemos gracias a dos profesores que están aquí, Maribel Abradelo y Pablo Gutiérrez Guerreras, que tenían su club Chesterton ubicado dentro de actividades culturales de la Universidad de San Pablo, pero desde hace unos años pues ya lo gestionamos dentro de la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria. Está aquí también su director general, Rafael Sánchez Saus, a la sazón catedrático de Historia de la Universidad de Cádiz, y servidor de ustedes, el director gerente, Fernando Lostao, que pues tiene el placer, ¿verdad?, de hoy presentar este evento, que lo voy a hacer brevemente, después de un poco introducir a la institución anfitriona y organizadora, para ponerles un poco en contexto, pues muy brevemente, ¿no? Vamos, muy brevemente, porque no quiero quitar a Ignacio Pérez Soba, al que conocí el año pasado en Zaragoza, como un experto en Chesterton, y además en su condición de ingeniero de montes, y él pues ha tenido a bien, Ignacio Pérez Soba Díaz del Corral, aceptar este reto de concretar las ideas de Chesterton en una problemática tan concreta como es la del medio rural, ¿no? La del mundo rural. Y ha traído a unos ponentes de lujo que él mismo presentará, porque también hace doblete. Hoy viene a dar su conferencia introductoria, más teórica, y luego moderará la mesa redonda de personas que han venido gracias a él, ¿no? Yo simplemente digo los nombres y ya él que los presente un poquito más. Patricia Gómez Agrela, Sigfredo Ortuño Pérez, Ignacio Macizor Tellechea y Tomás García Azcárate, a los que agradecemos profundamente pues, el que hayan venido a compartir este tiempo con nosotros. Yo, solo una palabra, decir, yo creo que son tiempos de retos, ¿verdad? ¿Qué les voy a decir o qué os voy a decir después de las noticias que estamos recibiendo constantemente, ¿no? Pues es un momento de retos, desde luego, y hoy traer a Chesterton a nuestras realidades es un reto, ¿no? Traer las ideas del distributismo a la realidad y conseguir que se abran pasos es un reto. Como es un reto evidente, pues la situación de nuestro mundo rural. Yo, pues, soy nieto de agricultores, como tantos por parte de padre, como tantos, ¿verdad? Eh, por parte de madre, ¿no? Aquí está mi primo Tomás, que ha trabajado mucho también en el mundo de la silvicultura, y nuestro abuelo, como un burgalés, era médico. Bien, bueno, entonces, ¿qué retos tenemos? Pues desde luego el del abandono, ¿no? Yo en esta casa y en muchas universidades de aquí digo, somos muy urbanitas, a que no vamos a las mesas, a las ferias de empleo a anunciar a los alumnos a puesto de trabajo que tengan con el mundo rural, a que todos los puestos de trabajo parece que están en la ciudad. El alcalde de Alcañiz, hace 3 o 4 años, en una conferencia, dijo, Alcañiz tiene hospitales, calidad de vida, polideportivos, piscinas cubiertas, todo lo que uno pueda querer. Y incluso los funcionarios
de que trabajan en el hospital, en los juzgados y tal, viven en Zaragoza. Y se hacen 90 kilómetros de ida y de vuelta, o 70 y tantos, porque no son capaces. O sea, hay un problema también de gustos personales, de que nos hemos. Que parece que solamente nos gusta el mundo rural para el fin de semana. Pero hay otros muchos retos que se tratarán aquí. Yo solamente pues, lanzo casi mis inquietudes personales, ¿no? El problema bueno, de la ley de cadena alimentaria, el problema de si merece la pena, si hay márgenes en el mundo agrícola, el problema bueno, parece los nuevos latifundios que se están constituyendo, grandes propietarios, fondos que están empezando a adquirir muchas fincas, el tema de las energías renovables que parece que están invadiendo lo que eran antes campos de cultivo. Parece que ya el agricultor dice, pues no, pues ya está. Antes era la PAC, ahora va a ser el alquiler de los huertos solares o para las torres de energía eólica. Bueno, yo ya no quiero ocuparle más el tiempo. Bueno, cómo no citar a Chesterton, ¿no? Lo más extraordinario del campo es que está hecho para los hombres, las ciudades están hechas para el dinero. Él decía en Notebooks and Apologies, el problema del capitalismo no es que haya demasiados capitalistas, sino que hay muy poco. La distribución de la riqueza, la distribución de la propiedad, el que todo el mundo tenga una propiedad, ese es el otro problema. En un mundo de... Claro, por las economías de escala son interesantes, pero la propiedad cada vez pertenece a menos, tanto en el mundo financiero y al parecer también en el mundo rural. Bueno, pues ahí les dejo los retos, Ignacio. Cuando quieras, pues empiezas. Me quedo contigo para no dejarte solo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias a la Fundación Cultural Herrera Oria y al Club Chesterton por invitarme a esta jornada. En fin, no quieres caldo, dos tazas, ¿no? El año pasado me cazaron poco menos que a Lazo para acompañar a dos ponentes mucho mejores que yo en la jornada de Zaragoza y está visto que no aprendieron y un año después nos volvemos a reunir aquí para hablar de Chesterton, que lo que pasa es que a mí me encanta. La conferencia que me han pedido que dé para centrar la mesa redonda posterior, que yo creo que es donde tocaremos tierra, y nunca mejor dicho, se titula El pensamiento económico de G.K. Chesterton y su actualidad en el medio rural español. Comenzaré pues haciendo una mínima biografía de Chesterton, porque aunque me figuro que habrá muchas personas familiarizadas con él en esta sala, pues no tiene por qué ser así en todos los casos. Y desde luego, pues yo creo que nos ayudará un poquito a ubicarle, ¿no? Nació en Londres el 29 de mayo de 1874 en una familia que nominalmente era anglicana, pero que en la práctica pues era indiferente, ¿no? El recuerdo que dejó en él su educación primaria y secundaria se resume en una frase. Él se sintió instruido por alguien que yo conocía acerca de algo que yo no quería saber. Desde luego no le motivó nada la educación recibida. Y luego su educación universitaria, pues aunque estudió literatura en la London University College y también estudió dibujo y pintura en la Slade School of Fine Art, pues no se tituló formalmente en ninguna de las dos cosas. En esa época sufre una crisis religiosa profunda. Según sus propias palabras, descendí lo suficiente como para descubrir al demonio por su cercanía al espiritismo y acaba terminando en un agnosticismo militante del que le saca su relación con quien sería su esposa, Alice Bloch, que en ese momento era anglicana, y gracias a la cual pues va recuperando su fe inicial. Se casaron en 1901. Ya con solo 20 años publicó una novela menor, Basic Hope, en 1900 su primer libro de poemas y a partir de allí pues pasa a ser colaborador de varias publicaciones, ¿no? En 1904 publica su primera gran obra, El Napoleón de Notting Hill, y desde entonces pues, es un autor enormemente prolífico. Escribió cuentos, novelas, ensayos, biografías, poemas, teatro, miles de artículos, llegando a tener su propia revista, la J.K.'s Weekly, ¿no? La obra completa, que ha sido publicada por Ignatius Press, ocupa más de 40 tomos.
¿Por qué pongo novelas con comillas y biografías con comillas? Porque las novelas de Chesterton no son novelas, ni sus biografías son biografías. En las biografías jamás cuenta la vida del biografiado, porque le parece que es lo menos importante, que lo que quiere es explicarnos el espíritu del biografiado. Y sus novelas, los personajes no son personajes, son la personificación de ideas. Y la mayor parte de lo que sucede parece ser onírico, pero en realidad lo que es ideológico. Él refleja las luchas de las ideas casi con un guiñol que pone ante los ojos del lector. Desde luego, eso no es lo que uno espera cuando oye hablar de la palabra novela, ¿no? En 1922 se bautizó como católico, pero interiormente lo era desde mucho antes. O sea, su libro Ortodoxia, que publica en 1908, ha sido para muchas personas un motivo de conversión al catolicismo. Eh, Según algunos de sus biógrafos, tardó tanto en bautizarse formalmente porque quería bautizarse a la vez que su esposa. No lo logró del todo por 4 años. Su mujer se bautizó después en 1926 y se convirtió en un gran apologeta del catolicismo. Una idea de en fin, de su humanidad nos la da que en el año 26 contrató como secretaria a Dorothy Collins, quien también se convirtió al catolicismo 5 años después y que fue apadrinada por el matrimonio que la adoptaron como a una hija. Murió en 1936, siendo uno de los más grandes intelectuales europeos, y en septiembre de 2013 el obispo de Northampton, Peter Doyle, encargó a uno de sus sacerdotes, John Udrich, investigar si era conveniente abrir su causa de canonización. Udrich dijo que sí, y Monseñor Doyle, en 1919, concluyó que no, por 3 motivos que son muy significativos, en mi opinión, porque no había culto local, porque no he podido descifrar un patrón de espiritualidad personal, no me extraña, y por supuesto, por un supuesto antisemitismo, un antisemitismo de una persona que escribió que la humanidad debe Dios a los judíos. Bueno, en fin. Yo cuando comento esto, cito la frase del padre Benedict Kiley, que decía que la jerarquía católica inglesa con esa decisión se hallaba en una niebla de mediocridad, porque desde luego para mí G.K. Chesterton no es solo un santo de peana, sino un ejemplo magnífico de santidad para el hombre moderno. Bueno, vamos a hablar de la filosofía de Chesterton y lo primero que tenemos que poner es filosofía. Antes hemos tenido que poner comillas a novelas y a biografías y ahora hablamos de filosofía y más que comillas le tenemos que poner casi interrogantes. ¿Chesterton de verdad es un filósofo? ¿Chesterton de verdad tiene una filosofía? Bueno, Chesterton es muy difícil de clasificar. Primero por su polifacetismo, que ya hemos mencionado. O sea, como mínimo, periodista, crítico cultural, poeta, dramaturgo, novelista entre comillas, biógrafo entre comillas, ensayista, apologeta, escritor social. Claro, uno de los mayores chestertonianos, en este caso estadounidense, Alquist, escribía que nunca se ha resaltado lo suficiente que Chesterton fue un pensador completo y esto en el mundo moderno encaja fatal porque preferimos pensamiento incompleto, cosas fragmentadas, pequeñas que podamos clasificar fácilmente. Y Chesterton es todo lo contrario. Se sale por los bordes constantemente, rehúye el que le clasifiquemos con una sola etiqueta y claro, pues quien no está adaptado a los gustos actuales, pues tiende a ser minusvalorado y como mínimo muy incomprendido. Y luego también por su característica de su escritura, yo creo que es maravillosa, es divertidísima, pero es muy exigente para el lector. O sea, es una escritura densa, en ocasiones barroca, absolutamente llena de paradojas, con un humor tan fino que desconcierta si no te avisan, con frases filosóficas en los lugares más insospechados, en fin, que ha padecido con algunas traducciones también, porque no es fácil traducir a Chesterton si uno no lo conoce bien. Y luego muy caleidoscópico, en el sentido de que
si defendemos, como defiende la tesis de Martínez Arraz de 2022, y yo creo que tiene razón desde mi humilde opinión, que hay una verdadera filosofía chestertoniana, esa filosofía está dispersa como piezas de puzzle a lo largo de toda su obra. Y yo creo que le gustaría esta imagen, porque el puzzle es un juego. Y entonces él lo que propone, le encantaban los juegos, y lo que propone a sus lectores, es el esfuerzo de encontrar las piezas, de encajarlas, porque cuando finalmente aparece la obra delante de los ojos del lector, uno lo disfruta mucho más porque previamente ha aceptado el juego y ha jugado limpiamente, ¿no? Eh, pues esta obra, pues, que se puede formar con paciencia y con mucho cariño, sigue una relación bastante lógica. O sea, tiene una base de todo, que es la teología, de la cual todo lo demás depende. Sobre ella se cimenta una antropología profundamente cristiana que está presente en toda su obra, y de ella deriva pues las consecuencias para la vida social y práctica del hombre, o sea, una ética, una política y una economía. Esa frase es mía. En mi opinión, Chesterton es un filósofo a pesar de sí mismo. Es decir, no puede evitar el seguir el exponer racionalmente una filosofía, a pesar de lo que le gusta es divagar y hablar y discutir, ¿no? Porque él, en una frase que tengo ahí subrayada, entendía que divertido no es lo contrario de serio, sino que divertido es lo contrario de aburrido y de nada más. Entonces, que uno puede ser divertido y al mismo tiempo serio, ¿no? Eh, una de las cosas que menos se le perdonan a Chesterton, en mi opinión, en la sociedad actual, es su profunda fe católica. Eh, Chesterton es un autor muy querido por grandes intelectuales, sólidos intelectuales, que no son cristianos, que no son, digamos, que son ateos, y que cuando se enfrentan a la fe de Chesterton, en mi opinión, la minusvaloran. O sea, le vienen a considerar poco menos que una ocurrencia, un capricho, un modo de llamar la atención, vamos, nada más lejos de la realidad. Eso es el mejor modo de perderse la llave que te permite el acceso al pensamiento chestertoniano. O sea, su fe es la base de su filosofía. Y dentro de su fe católica, donde cimenta su visión antropológica, es en la idea del pecado original. Y además, acercándose al pecado original mediante una frase aparentemente paradójica, como todas las de Chesterton. O sea, la vida se hace verdaderamente alegre y vivible cuando creemos en el pecado original. ¿Por qué? Pues porque es, en definitiva, la doctrina de la igualdad de los hombres. O sea, él en absoluto cree que el hombre sea malo por naturaleza, y mucho menos la visión rusoniana de que sea inocente al nacer y luego corrupto por la sociedad, ¿no? Él sabe que el hombre, de acuerdo con el dogma del pecado original, es presa de una imperfección que se salva solo desde la gracia divina, desde lo sobrenatural. Entonces, es ese hombre concreto que es igual a todos los demás, porque en todos los demás, exceptuando en Jesucristo y su Santa Madre, todos tenemos esa mácula del pecado original que nos hace tender hacia el mal que no queremos, ¿no? Pues esa igualdad radical del ser humano es la materia con la que debe trabajar toda la sociedad. O sea, la política y la sociedad, la democracia, para Chesterton se basan en la defensa a ultranza y, si es preciso, heroica, de la inconmensurable dignidad del hombre común, con su vida cotidiana, con su imperfección y al mismo tiempo con su llamada a la eternidad. O sea, el título de su libro El hombre eterno, de 1925, es muy significativo. Y para Chesterton eso no lo ha logrado la sociedad moderna. O sea, para él, desde la Ilustración, pero sobre todo desde la Revolución Francesa, las élites, tanto políticas como intelectuales como económicas, se han olvidado del hombre real, ¿no? De hecho, no es casual para Chesterton
el que la ilustración tome el despotismo ilustrado, primero sea un despotismo, que no debemos olvidar, y segundo, que su lema sea todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, los supuestos benefactores de la humanidad se ocupan mucho de la abstracción, es decir, amo mucho a la humanidad, pero los seres humanos concretos la verdad es que me resultan bastante poco interesantes, ¿no? Y a lo largo de muchas de sus novelas, de sus ensayos teatralizados, eh, encontramos personajes elitistas que lo que tratan, el caso de, por ejemplo, de Lord Ivywood en La taberna errante, que se imponen sacrificios a todos los seres humanos o incluso los sacrifican a los propios seres humanos por unos beneficios que casualmente solo se concretan para el supuesto benefactor en cuestión, ¿no? Son una élite que no toma su misión como un servicio al hombre común, sino que ve al hombre común como algo inferior que debe ser dominado por los que conocemos la verdad y hacia dónde debe ir la sociedad, que casualmente somos nosotros, por supuesto, ¿no? Es una visión completamente elitista. Y una visión al mismo tiempo completamente abstracta, y eso a Chesterton le pone muy nervioso. Él no ama la abstracción, sino ama el universo real, ama el sentido común, ama al hombre concreto, ¿no? Eh, Mirando hacia atrás, él ve que ya en la época en la que escribe, pues eso, en el primer tercio del siglo XX fundamentalmente, que hay una serie de elementos humanizadores sociales que servían no solo para cohesionar la sociedad, sino para dotarle de una visión donde el hombre se reconocía como común y al mismo tiempo eterno, pues que esos elementos se han perdido. Y él los reivindica a lo largo de toda su obra para como un estandarte. Está orgulloso, está feliz de haberlo encontrado, ¿no? Pues el sentimiento de pertenencia a la propia patria, incluso al pequeño barrio, frente a los gobiernos mundiales, que es el mensaje fundamental del Napoleón de Notting Hill, la pequeña propiedad privada frente a las grandes corporaciones internacionales, que es del libro de los límites de la cordura, las costumbres y tradiciones frente a las modas, el sano patriotismo frente al imperialismo. Tenía una frase muy bonita cuando le decían que en el imperio británico no se ponía el sol. Él decía, pues no veo ninguna utilidad a un imperio que no tenga puestas de sol. Y la autoorganización social frente a la acumulación de poder en las instituciones oficiales. A veces idealiza algunos de esos elementos tradicionales. Hombre, yo creo que sí, que tiene una visión a veces idealizada, y en especial con la visión de la mujer, que por ejemplo, en sus novelas ocupa un lugar de reverencia caballeresca muy bien intencionada, pero nunca el papel ni de Juana de Arco, ni de María Pita, ni de Agustina de Aragón. Eh, a Chesterton le ha correspondido la etiqueta de conservador. Conservador, progresista son, lo dije en Zaragoza, lo repito ahora, son dos etiquetas, con la diferencia de que la etiqueta de progresista da empaque y hay gente que se la pone con toda rapidez, y en cambio si te cae la etiqueta de conservador, pues tienes que estar dando explicaciones de por qué existes. Eso es lo que le ha sucedido un poco a Chesterton. Lo primero que deberíamos subrayar es que desde luego no es un reaccionario en absoluto, porque un reaccionario lo que pretende es reconstruir el pasado. O sea, él cuando está hablando de la feliz Inglaterra pasada, su ánimo es recuperar de esa feliz Inglaterra los elementos que hacían de ella una sociedad más humana y más cohesiva, no es volver a la Edad Media, ¿no? Y entre todas esas tradiciones perdidas, escoge aquellas que con más exactitud ponen en cuestión el sistema social actual. A mí me gusta mucho la sentencia arbitral que el personaje de Michael Herne dicta al final del regreso de Don Quijote, en que hay una discusión entre los trabajadores y los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa dicen que son los dueños del capital y que por lo tanto tienen que gobernar, y que acuden a Michael Herne para que, de acuerdo con una visión medieval, pues dicte sentencia. Y Michael Herne dicta sentencia a favor de los trabajadores porque dice que ninguno de los dueños de la empresa ha empezado de aprendiz, ha seguido de oficial y ha acabado de maestro. Es decir,
no tienen una autoridad moral para decir que saben hacer las cosas de la empresa que poseen, ¿no? Por eso, ya en la extraordinaria obra que es El hombre que fue jueves, ya desde su título, él viene a decir que su conservadurismo, por llamarlo de alguna manera, es una rebelión contra la rebelión. Él lo que viene a decir es que llega el turno de defender al hombre frente a unas rebeliones que fueron inhumanas, a veces en un sentido completamente literal, pero sobre todo en un sentido espiritual, es decir, que negaban al hombre como centro de su revolución. Esto nos conduce a, hemos seguido los mismos pasos que creo que hay que hacer para ubicarlo, a hablar del distributismo que hoy nos reúne, ¿no? Después de entender su visión teológica y su visión antropológica, pues, y sin entrar ya mucho en cuestiones quizá más de ética o sociales, centrémonos en su visión económica, aunque para él la visión económica es absolutamente ética, ¿eh? El distributismo es la dimensión económica del pensamiento de Chesterton, se basa muy claramente en la doctrina social de la Iglesia y especialmente en la encíclica Rerum Novarum de León XIII de 1891, menos en la 40º año de 1931, pues porque se murió 5 años después. Eh, esta gran encíclica y el que se toma como punto de inicio de la doctrina social de la Iglesia, de hecho, ha sido reivindicada por el actual Papa, quien expresamente dice que tomó su nombre de León XIII por haber afrontado la defensa de la dignidad, la justicia y el trabajo, ¿no? El distributismo lo que pretende es criticar, denunciar por el mismo motivo, no por igual, pero sí por el mismo motivo, tanto al socialismo colectivista como al individualismo capitalista. Los dos son inhumanos. El capitalismo se centra, como su mismo nombre indica, en el dinero y no en el trabajo humano, y el colectivismo es un capitalismo que además ejerce el Estado y que para mantenerse pues tiene que negar toda libertad individual. Él lo que decía es que el capitalismo era una cárcel corrupta y el colectivismo, el comunismo, era una cárcel seria y que él prefería estar en una cárcel corrupta, que se vivía mejor. Eh, y la frase, en una frase que he traído para ilustrar su punto de vista, es que los nuevos sabios no esperan que el hombre corriente pueda gobernar su casa. Y con absoluta certeza no quieren que el hombre corriente gobierne el Estado. Por lo tanto, solo los distributistas tenemos derecho a llamarnos demócratas. Esta es nuestra opinión y el bolchevismo y el capitalismo coinciden plenamente en defender la opinión contraria. Bueno, no fue Chesterton el único distributista. En 1926, Chesterton, Hilaire Belloc y el padre Vincent McNabb, un dominico, crearon la Liga Distributista que presidió Chesterton hasta su muerte. Fuera de la línea católica hay otros autores como Arthur Penty, cercano más bien al socialismo gremial. Y de hecho fue Belloc quien más se esforzó en escribir las bases teóricas del distributismo con su trilogía sobre el Estado servil, la restauración de la propiedad y economía para Helena. En el caso de Chesterton, volvemos a decir, tenemos piezas del puzzle por toda su obra, pero la mayor parte de las piezas las podemos encontrar adecuadamente barajadas en el libro de los límites de la cordura, que a lo mejor se podría traducir quizá como el límite de la sensatez. Aunque, por ejemplo, también su biografía, entre comillas, sobre William Cobbett, pero bueno. ¿Cuáles son los principios fundamentales? El principio fundamental, y vuelvo a citar la tesis de Martínez Arranz, es devolver la libertad al hombre. ¿Quién le ha quitado la libertad al hombre? Pues al hombre se le quita la libertad desde el momento en que se le quita la propiedad de los medios de producción que le permiten asegurar la supervivencia de su familia y el tener una vivienda digna, ¿no? Entonces, hay que sacarle del estado servil y de minoría de edad al que le someten el capitalismo, en el sentido de que le convierte como en asalariado o en desahuciado y abandonado, en el peor de los casos, y en el caso del comunismo, pues sacarle simplemente de la esclavitud, ¿no?
Entonces, ¿cómo restaurar la propiedad privada? Pues desde el punto de vista ético. Eso es lo que dice Chesterton. Hay que evitar que se concentre en muy pocas manos. La propiedad no es más que el arte de la democracia, escribía, ¿no? Para eso utiliza un lenguaje precisamente muy agrario, utiliza un lenguaje muy rural y coge un lema de los reformistas agrarios británicos de finales del siglo XIX que decía 3 acres y una vaca. O sea, lo que venía a decir es que la pequeña propiedad rural era suficiente para hacer que el propietario fuera independiente del salario y fuera independiente del impuesto estatal. Y al mismo tiempo ligarlo a la tradición, a sus antepasados, a la tierra natal. Por cierto, 3 acres, 1,21 hectáreas. ¿Pretende una sociedad de campesinos? ¿Pretende que todos tengamos 1,21 hectáreas y una vaca? Pues obviamente no. Y lo que pretende es, él que se llevaba muy bien y muy mal con Bernard Shaw, porque eran muy amigos, pero pensaban exactamente lo contrario, pues decía, Bernard Shaw propone distribuir la riqueza. Nosotros lo que proponemos es distribuir el poder. Es decir, que el carácter de la general de un ciudadano sea el de un propietario, propietario proporcionado, es decir, no un propietario inmenso, porque si tienes una propiedad sin límites, ya verdaderamente no eres propietario. La propiedad necesita los límites para ser ejercida y que eso le dé la libertad, ¿no? De este modo, la propiedad privada, según Chesterton, será intrínsecamente buena, no es consecuencia de la ambición, sino de tener una vida digna, que enriquece la tradición y que limita la concentración del poder. Eh, es decir, en última instancia hay que devolver a la persona la centralidad, lo que decíamos antes. La persona es un fin y no es un medio, ¿no? Para ello, las 4 ideas de la propuesta distributista son que la propiedad privada debe darse principalmente a pequeña escala y arraigada en las comunidades locales, por no estar utilizando constantemente términos agrarios, pues él tiene muchas páginas en los límites de la cordura sobre el pequeño comercio frente a las grandes superficies que ya entonces estaban muy de moda, que se debe a fomentar la agricultura familiar, la empresa familiar, las cooperativas locales, porque esta economía es más descentralizada y al mismo tiempo más solidaria entre las personas que lo componen. Si todos somos miembros de una cooperativa, intentaremos trabajar en común para sacarlo adelante. Y con un papel para el Estado. La propuesta distributista no tiene nada de anarquista. O sea, especialmente importante para Chesterton y los distributistas, como McNabb o Belloc, es el papel del Estado para revertir la situación de gran capitalismo actual. Claro, hay que hacer, si no se hacen unas leyes que permitan defenderse al pequeño propietario o distribuidor frente al monopolio gran capitalista, pues no habrá una igualdad en el juego. Pero al mismo tiempo subraya mucho, y eso también es una idea perenne de la doctrina social de la Iglesia, que el papel del Estado ha de ser subsidiario. Es decir, debe hacer esto, por ejemplo, porque no lo puede hacer el individuo, pero todo aquello que pueda hacer el individuo o las asociaciones naturales del individuo, como la familia o la comunidad local, pues no debería hacerlo ni el Estado ni la gran empresa. El peón, como en esa portada que pongo aquí, tiene que tener la sombra de la reina. Bien. Todo muy bonito y todo teóricamente muy bien construido, pero cuando llega el momento de aterrizar tenemos que darnos cuenta de dónde estamos aterrizando. Yo sí que creo que la validez de la visión sociopolítica de Chesterton, casi 90 años después de su muerte, sigue siendo muy válida y muy actual por una cuestión, en primer lugar, yo creo que filosófica, que es que al basarse en una visión antropológica que no caduca, la del hombre eterno, pues sigue siendo muy actual. De hecho, todos sentimos, o al menos siento, que el hombre común se siente hoy más desvalido que nunca, desde luego más desvalido que hace 90 años. Y el sentido común está totalmente abandonado. O sea, vivimos en una sociedad absolutamente con un subjetivismo desquiciado, ¿no?
Y eso lo profetizó Chesterton hace tiempo. Y luego, desde un punto de vista ya del debate cultural, pues el debate sociopolítico esencial en realidad en los últimos 90 años pues han variado muchísimo las formas de la sociedad, en especial en cuanto a la tecnología y también en cuanto a la información, pero la pregunta sigue siendo la misma, o sea, ¿el ser humano ha de estar en el centro o no? Todas las críticas de Chesterton a la partitocracia, a la plutocracia, al comunismo, a la falsa filantropía abstracta, algo parecido a lo que llamaríamos buenismo, al imperialismo económico, cultural o económico, pues, o político, perdón, pues tienen una actualidad verdaderamente impactante, ¿no? Y esta vigencia, sumada a su radical originalidad frente a las ideologías que te vienen ya en una caja, su equidistancia, que tampoco es propia una equidistancia, más bien su condición intermedia respecto a los sistemas políticos sociales vigentes y su gran loa a la capacidad de adaptación local, pues justifican su vigencia. Aunque yo diría que Chesterton estará vigente mientras haya fe en la tierra porque es alegre. Porque la prueba del 9 de la humanidad o no de una sociedad está en si tiene humor o no lo tiene. O sea, toda sociedad verdaderamente humana es una sociedad con humor y alegría. Y la actual sociedad pues tiene unos sentimientos que no se parecen mayoritarios, que no se parecen mucho a eso, sino más bien entre la indignación gratuita, que es una cosa hiperfrecuente, el desquiciamiento o la depresión, ¿no? Todo esfuerzo alegre basado en un ideal personal, y eso lo hemos vivido todos en nuestras vidas, siempre merece la pena. ¿Alguna vez ha sido real el distributismo? Claro, nunca ha habido un Estado distributista, ni Chesterton le hubiera gustado que lo hubiera, porque es una contradicción en los propios términos. El distributismo no es una tercera vía, sino una transformación espiritual de la economía. Eh, Si decimos tres acres y una vaca, pues a quienes conocemos el campo, pues es una ucronía tradicionalista si la tomamos en un sentido absolutamente estricto. Pero considerado como un ideal humanista, ¿eh? Es una idea muy importante para reconfigurar la política social contemporánea, distribuir el poder mediante la independencia económica ligada a la libertad política, ¿no? Y claro, pues huellas distributistas creo que podemos encontrar, aunque no se llamen así, aunque hay muchas asociaciones, y más de las que parece, como estas jornadas que traigo yo aquí en Granada, pues en movimientos cooperativos contemporáneos, en la idea del desarrollo humano, etcétera, ¿no? Pero es verdad que en estos 90 años, en el mundo occidental, pero especialmente en Europa occidental y especialmente quizá en España, el campo y el monte van por un camino exactamente opuesto. O sea, he traído esta diapositiva de producción propia sin ánimo ninguno de exhaustividad y nos presenta unos problemas en fin, muy difíciles, o sea, un panorama bastante más complicado de aquel que ya le parecía complicado a Chesterton hace 90 años. O sea, en el sector agrario, es decir, en la suma del agrícola más el forestal, pues tenemos una despoblación rural tremenda en España. Más del 80% de la población vive en menos del 20% del territorio. Una notable dependencia de mercados internacionales que no se controlan desde la pequeña escala. Y recientemente que la demanda del suelo agrícola y forestal para parques eólicos o fotovoltaicos. Si nos centramos en los problemas principales del sector forestal, en el que me honro de trabajar, la transformación del monte en un parque temático de la población urbana, que lo que quiere es verlo simplemente para disfrutar de su ocio, prescindiendo de su aprovechamiento ordenado, que es justamente lo que daría la independencia económica a sus propietarios, ¿no? Y la pérdida de los oficios forestales. En nuestro sector forestal hay muchísima extinción de incendios forestales y desgraciadamente mucho menos trabajo forestal, la inversión forestal continua. Y dentro del sector agrícola y ganadero más intensivo,
se ha dado una pérdida prácticamente total de los sistemas comunales tradicionales e incluso de los mecanismos de resolución subsidiaria de conflictos. En Aragón, en el año 2002, las cámaras agrarias locales, que servían para que al menos se vieran la cara en el mismo cuarto los agricultores y los ganaderos, fueron disueltas en el año 2002. Así ya no tenemos ni que vernos, ¿no? La enorme administrativización derivada de la PAC. Yo, esta frase que pongo después de los 2 puntos me la dijo a mí un representante de una organización agraria profesional. Es mucho más importante hacer bien los papeles que llevar bien la explotación. El incremento de los umbrales de rentabilidad, o sea, si en 1950 un agricultor con 40 hectáreas podía vivir sin problemas con una familia más numerosa de la que hay hoy, pues ahora requiere de 200 para una familia más pequeña, lo cual implica también una mayor concentración de tierras. La ruptura generacional. La mayoría de los hijos y nietos de agricultores y ganaderos, no ha seguido el negocio familiar y ni siquiera vive ya en el medio rural. Y en un fenómeno quizá más reciente, la entrada de capital completamente ajeno a la tierra, como los fondos de inversión o la agricultura industrial, nos plantea una mayor lejanía aún del capital, de la tierra y de la pequeña escala. Cabe en estas circunstancias una propuesta de capitalismo rural con rostro humano, como lo hemos querido traducir en el título de esta jornada, para atraer a personas que no supieran qué significaba la palabra distributista. Bueno, pues de eso es lo que tenemos que hablar en la mesa redonda posterior, pero no quería terminar sin traer 2 de los brillantes aforismos de Chesterton. El objetivo de una mente abierta, como el de una boca abierta, es cerrarla sobre algo sólido, ¿no? Y simplemente con la mente abierta es como ir simplemente con la boca abierta, fuente de amigdalitis y de tragarse moscas. Y esta frase que me parece verdaderamente profética. Habrá un tiempo en el que se encenderán fuegos para testimoniar que 2 y 2 son 4 y se blandirán espadas para demostrar que las hojas son verdes en verano. A nadie sorprendo si digo que este tiempo es hoy. Muchas gracias por su atención. Media hora. Sí, nos queda un poquito de tiempo para coloquio, pues ya lo dejamos para el final de la mesa. Ya pueden pasar los integrantes. Sí, ya. Donde queráis, sí, sí. Falta una silla. Y falta un año. Si no ponemos música, se sintáis. Se queda de... Claro, y que se quede de pie. Bueno, pues lo primero que debo hacer es agradecer a las 4 personas que van a conformar la mesa redonda haber aceptado eh, la invitación a estar aquí y, en fin, y haberse dejado liar de una manera tan escandalosa. Me acompañan, pues de izquierda a derecha, Patricia Gómez Agrela, que es ingeniera agrónoma, es gerente de la Confederación de Organizaciones de Silvicultores de España, que es la Confederación de Asociaciones de Propietarios Forestales. A su derecha, pues está Ignacio Macicio Ortellechea, que es ingeniero de montes, es dueño de una empresa forestal, de Foresa, y vicepresidente de la Asociación Española de Empresas Forestales, ASENFO. A su derecha está Tomás García Azcárate, que es doctor ingeniero agrónomo, con mucha experiencia en materia de cooperativismo, investigador del Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC. Y por último, Sigfredo Ortuño Pérez, doctor ingeniero de montes, que es profesor titular de Economía, Sociología y Política Forestal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de Madrid.
La idea es traer a personas, muchas de ellas no habían oído hablar de Chesterton ni del distributismo con ese nombre en absoluto, ni falta que les hacía, porque la cuestión en esta mesa redonda es tratar de responder a su título. O sea, hay realidades en España de una economía rural productiva y cercana al ser humano. Pues esto lo tienen que decir las personas que lo están haciendo, en el caso de los propietarios forestales, en el caso de las cooperativas, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, y luego también la visión desde la universidad, de una visión pues más completa y más global, que es la que nos aporta don Sigfredo Ortuño. Si os parece, os voy haciendo preguntas, vais contestando, si interactuáis entre vosotros mucho mejor. Y empezando por el principio, Patricia, en tu experiencia personal desde COSE, o sea, ¿hay realidades en España de una economía rural productiva y cercana al ser humano? ¿Y ¿Nos podías describir esas realidades? ¿Cómo lo ves tú después de haberlo situado con las ideas distributistas de Chesterton y demás? Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Buenas tardes. Pues. Agradecer a Ignacio el lío este que me ha metido. Pero bueno, yo pues vengo a aportar mi experiencia. Yo llevo 18 años trabajando en COSE, que COSE es una organización con rostro humano, porque son propietarios y propietarias forestales privados. En España se estima que hay alrededor de 4 millones de propietarios forestales privados y ocupan las 2/3 partes de la superficie forestal española. Es decir, esto es un dato que pocos conocen. La gente pues, cree que el monte es de todos. Pues el monte lo disfrutan todos, pero los cuidan unos pocos y el monte tiene dueño. Y como digo, pues ese dueño mayoritario es de titularidad privada y la realidad que tenemos es que mayoritariamente, ahora sí, es una propiedad muy pequeña. Se estima que el tamaño medio de la propiedad es de 1,2 hectáreas por persona, por titular. Entonces, nuestra realidad es que hay mucho minifundio, que las explotaciones son pequeñas, y esto pues dificulta mucho su gestión, que condiciona su conservación y su mantenimiento de los montes y la rentabilidad. Entonces, ¿cómo puedo unir esto a la teoría del distributismo, de esa economía? Pues yo vengo a traer desde mi experiencia un ejemplo concreto que es el de la agrupación de productores, que es una vía que hemos encontrado para luchar contra este minifundio que tiene como resultado el abandono de los montes, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues simplemente en juntar superficie. O sea, son propietarios forestales, muchos pero pequeños, y que juntos pues, forman una unidad que sí es técnicamente viable y económicamente rentable. Lo importante es estar organizados, es tener una planificación, es poder ofrecer al mercado una buena oferta y un producto en cantidad y en calidad. Y eso es una experiencia que hemos hecho concretamente en la Vega de Granada, que hemos juntado a 101 propietarios forestales, eh, mm, que en total suman unas 1.500 hectáreas, para recuperar las antiguas choperas de la Vega de Granada. Entonces hemos encontrado muchísimas ventajas, como la de hacer esa planificación conjunta que nos ahorra costes, que repartimos beneficios, que podemos afrontar los riesgos que conlleva la gestión de una forma también conjunta, que no es lo mismo un propietario solo enfrentarse a riesgos naturales como
plagas, enfermedades, inundaciones, riesgos de mercado, pues que fluctúan mucho los productos, los recursos, la madera, por ejemplo, en fin. No es lo mismo enfrentarte tú solo a esos riesgos que no en conjunto, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco para mí es este modelo de gestión conjunta, de una producción planificada y sostenible, capaz de suministrar a la industria. Y esto ha sido muy importante porque gracias a esta organización, a juntarnos y a organizarnos, hemos conseguido que esta oferta, en concreto de madera de chopo, haya generado una demanda, que es la creación de una industria para hacer vigas de madera laminada al lado del recurso. Entonces, para mí, pues esto es un ejemplo, ¿no? De cómo muchos pocos se pueden juntar, organizar y pues generar una bioeconomía real, porque estamos hablando pues, sí, de generar una economía resiliente, que es chiquitita, pero precisamente por eso pues, puede aguantar eh, pues, muchos puntos débiles y sobre todo, vamos, yo no sé si cumple con la definición de distributismo, pero a mí me gusta llamarlo economía colaborativa, porque es un modelo económico centrado en la cooperación y en el aprovechamiento conjunto de los recursos. Y se comparte un conocimiento y se basa en la confianza mutua, ¿no? Entonces, bueno, ya no me enrollo más. Luego, si queréis más detalles, pues... Pues Ignacio Macicier, desde el punto de vista de pequeñas y medianas empresas forestales que trabajan en el medio rural y en otras muchas cosas no forestales del medio rural. Bueno, vamos a ver, yo quería contar un poco una anécdota. eh, a finales de los años 90, bueno, yo agradecerte sobre todo la aliada esta, porque sí que es verdad que es una provocación, porque la verdad es que nunca se me había ocurrido pensar lo que he estado pensando de todo este último mes, sobre todo mi sector y toda mi organización empresarial. Además, me considero un poco vendido al capital en algunos sentidos, o sea que realmente Chesterton no me aceptaría en su club, pero bueno. Sí quería contar una anécdota que a finales de los años 90, eh, el sector de contratistas forestales o de empresas de servicios forestales, pues fue asaltado por las grandes constructoras. Fue muy evidente que de repente, pues todas las grandes constructoras, Ferrovial, Dragados, SACIR, OHL, alguna me dejo, pero todas buscaron una forma de entrar en esta actividad como contratistas y, bueno, de una forma realmente como una pisonadora, fue realmente muy impactante. Y en ese momento, pues un día me encontré estaba en casa de mi padre, que había sido, se había jubilado ya, pero había trabajado en el sector, bueno, él trabajaba en una empresa de fabricación de contadores de agua, pero se habían metido en temas de distribución de agua, lectura de servicios de lectura de contadores y cosas de este tipo. Y le pregunté, eh, oye, ¿y esto? Que te he oído hablar, pero no... Uy, sí, sí, entraron como elefantes. Dice, y bueno, no tenían ni idea, no tenían ni idea. Y dije, bueno, se parece mucho a lo que yo conozco. Y ya, pues, no sé si ese día o después, le pregunté, bueno, ¿y cómo acabó? Me dijo, se quedaron con todo. Claro, entonces realmente no me quedé nada tranquilo porque realmente pues, en el sector de los servicios de agua, los servicios municipales de agua, pues es verdad que las grandes constructoras y alguna otra multinacional se quedaron con todo. Con lo cual, a mí como pequeña empresa forestal realmente quedé muy inquieto, pero la realidad es que 25 años después, el sector forestal se parece bastante a aquel. Las empresas grandes de construcción tienen su filial forestal con una participación relativamente pequeña, con lo cual, por algún motivo que no soy capaz de entender, pues el sector forestal es más refractario que otros a- a la, al gran capital, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo a Chesterton como su planteamiento era resistir la tendencia moderna al monopolio de la concentración de capital, que es una frase de Chesterton, pues era un poco su enfoque, ¿no? Sí que es verdad que no sé si han cambiado de estrategia o qué ha pasado, pero en los últimos años lo que sí que apreciamos por parte de la Administración, sobre todo, es una desviación del enfoque de contratos de obras en las que la pequeña empresa es muy competitiva
a contratos de servicios que ya van a que son donde las grandes corporaciones tienen mucho más capacidad de negociación. Entonces, si el sector va hacia los grandes contratos de servicios, sobre todo en sectores de conservación de espacios naturales, prevención de incendios, cosas de este tipo, bueno, pues sí que se ganará el gran capital, por decirlo de alguna manera, o tendrán una mayor capacidad del gran capital. Es muy curioso porque, claro, el sector forestal nunca puede entrar dentro del mundo, lo que podemos entender como distributivismo o distributismo, porque realmente las empresas tienen un dueño y suelen tener empleados con un perfil bastante proletario, por decirlo de alguna manera. El trabajador forestal se siente como el peón agrario, un poco proletario. Pero sí que es verdad que su acceso a la empresa es fácil. O sea, hemos tenido estos últimos años una incorporación de mucho trabajador emigrante, pero ya empieza a haber empresas de trabajadores emigrantes. O sea, ya los trabajadores emigrantes empiezan a constituir sus empresas y se incorporan como empresarios al sector forestal. Entonces yo creo que es un sector muy abierto y aunque no somos típicamente distributistas, creo que la pequeña empresa encuentra su papel en este mundo forestal. Estoy hablando de los servicios forestales, de la contrata forestal, de la explotación de madera, de lo que son los rematantes, no ya la industria, que sí que hay una acumulación de capital mucho más importante. Bueno, Eh, pues Tomás García, desde tu experiencia muy amplia en materias de cooperativismo y en general de sociología rural, ¿cómo verías esta respuesta? O sea, ¿existen esas realidades de una economía con rostro humano en el medio rural español? Bueno, primero dar las gracias y no solamente por haberme invitado, sino por haberme perturbado, porque yo de esto no sabía nada. Y bueno, tengo lectura para este verano y no, la verdad que me ha apasionado, ¿no? Yo pondría algunos ejemplos ya hablando y de lo mío que del mundo rural, ¿no? Un primer ejemplo sería lo esencial de la agricultura de Castilla y León, que son explotaciones familiares y, bueno, que tienen una trayectoria profesional. El otro ejemplo que pondría encima de la mesa es el contraste entre Almería y Murcia, dos grandes huertas de Europa en frutas y hortalizas. Murcia, toda la generalización es excesiva, por supuesto. Murcia, sobre todo centrada, los elementos más dinámicos son grandes empresas. Almería son cooperativas, agricultores familiares, emigrantes que salieron de la miseria y que abrieron y descubrieron que el desierto podía cultivarse, hijos de, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que la agricultura de Almería, contrastando con Murcia, entra más en la línea gestoriana. Y luego, para ser breve, porque nos has dado 15 minutos para responder a tus tres preguntas, o sea que hay en el sector y en las políticas una cosa muy parecida a lo que nos ha contado Patricia, que me ha interesado mucho y que no sabía nada, de lo, en lo forestal, que es las asociaciones de productores en frutas y hortalizas. Es el único sector en donde no hay ayudas a la hectárea, no hay ayudas directas como reciben los agricultores de cereales, y en cambio hay ayudas a los agricultores organizados que venden conjuntamente y que tienen un plan, un programa operativo de inversión que tiene que incluir aspectos medioambientales, aspectos de calidad, aspectos de comercialización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para dar un apoyo público a unas iniciativas y a un sector muy fragmentado dentro de una cadena alimentaria, además con un producto muy perecedero. O sea, si la cadena alimentaria está desequilibrada, con una gran concentración en la distribución, si además tienes que vender cada día los tomates porque no te quedan más narices, porque no los vas a tirar, estás vendido, a menos de que seas capaz de entrar en dinámicas de calidad, de buscar clientes, de diferenciar el producto, de mejorar y tal. Y bueno, pues la vía de las asociaciones de productores, asociaciones de organizaciones de productores con un apoyo público, está muy en línea con lo que contaba Patricia de,
de lo forestal, porque es una oferta que entonces busca y encuentra su demanda. Porque un gran distribuidor alemán lo que no quiere es gestionar 27.000 pequeños agricultores, lo que quiere es un cliente que le asegure que va a tener un producto como el que quiere tener durante el tiempo que quiere tener, con la calidad que quiere tener y todas las garantías. Por lo tanto, permite un encuentro entre oferta y demanda, ofreciendo un volumen suficiente como para interesar al cliente. Por lo tanto, una cosa muy, lo mismo, casi lo mismo que lo tuyo. Y yo creo que es una buena experiencia. Sigfredo, desde un punto de vista más amplio, más académico, que una visión más global y más centrada con otros conocimientos internacionales, ¿cómo responderías a la misma pregunta que los demás participantes en la mesa? Bueno, gracias Ignacio por invitarme y quizá empezaría por no responder exactamente a la misma pregunta que el resto de los miembros de la mesa. Y empezaría por una cuestión anterior, porque nos planteas el distributismo en el medio rural. Y yo creo que primero hay que responder es de qué medio rural estamos hablando. Creo que cuando hablamos del medio rural, lo que sobra es nostalgia y lo que falta es ciencia. Y la ciencia lo que nos dice y lo que nos aporta son datos. Así que vamos a dar un dato. Según la AFI, Analistas Financieros Internacionales, una consultora, en España, como tú, imagino muchos sabéis, hay 8.100 municipios. 1.320 ya no tienen ni un solo bar. Y en otros 2.669 solo queda uno. Cuando ya no queda un bar en un municipio, se ha cruzado el Rubicón. Y cuando solo queda uno, pues están a punto de cruzarlo. Entonces, la primera cuestión es de qué medio rural estamos hablando. Porque quizá para un 40 o 40 y tantos por ciento de los municipios que hay en España, todos rurales, claro, cumplen esta condición, hablar del distributismo o de cualquier otra opción que nos pueda plantear una solución, pues que en muchos casos es una quimera. Ya no hemos llegado a tiempo. Probablemente en muchos casos, más que una cuestión de reto demográfico, es de milagro de lo que tendríamos que hablar. Por lo tanto, hay una parte del medio rural español al cual probablemente ya no hemos llegado a tiempo. Y por tanto, plantearnos si el distributismo va a ser o no una solución, lo podemos plantear en otros ámbitos, porque evidentemente hay otra parte de municipios rurales en los cuales sí se pueden plantear, y sí voy a continuación a responder a la pregunta que nos has formulado, pero siempre enmarcando de qué medio rural estamos hablando, porque insisto en que quizá en una parte muy importante del medio rural en España ya qué vamos a plantear. El distributismo se basa en esa existencia de ese pequeño propietario, de esa pequeña empresa que hablaba Ignacio, pero si ya no hay nadie para poder hacer ese distributismo, y si lo existe es entre personas que mayoritariamente están jubiladas. Por tanto, hay una parte del medio rural donde la pregunta pues cae, a mi juicio, en el vacío, porque ya no hay posibilidad de establecer esas políticas que nos pudieran llevar al pensar en algún tipo de recuperación. Por tanto, creo que este dato, creo que es importante tenerlo en cuenta. Estamos hablando de más del 40% de los municipios que hay en España los que están en esta situación. He puesto el ejemplo del bar, que puede parecer en algún caso una anécdota, pero no es ninguna anécdota. El bar es el último reducto de economía social que resiste en los municipios. Cuando cae el bar es porque antes ya ha caído todo. Por tanto, es muy importante en sociología rural esta cuestión. Respecto a la pregunta que nos hacías, ejemplos numerosos en el sector forestal, prácticamente no hay ningún subsector en el cual no haya ejemplos de cooperativas que están funcionando perfectamente y que efectivamente aportan a esos municipios una resistencia, porque en muchos casos estamos hablando de resistencias. Pero yo, mi opinión, por generar también el debate, ¿no?, que creo que es importante, es que
para mí la clave no está tanto en si la iniciativa o la empresa que subsiste en el medio rural forma parte de esa economía social, llámese cooperativa u otra fórmula más o menos parecida, o es una sociedad anónima, como decía Ignacio Macicior. La cuestión es que exista, porque mi experiencia personal es que en aquel municipio rural donde existe esa empresa, donde existe esa industria, el municipio pervive. Y donde no existe, sea en el formato cooperativa o sea en el formato sociedad anónima, el municipio desaparece. Es decir, es la actividad económica la que permite que los municipios existan. Y esto, lo que es increíble, es que haya que ponerlo de manifiesto. Es que esto es una perogrullada, perdón por la expresión. Si hay algo a lo que te puedes dedicar, pues lógicamente la población se mantiene. Si no hay nada a lo que te puedas dedicar, pues lógicamente la población no se puede mantener. Y ejemplos, pues ejemplos de cooperativismo en el sector forestal. Pues, damos, por ejemplo, la Unión Resinera. No, la Unión Resinera sería un ejemplo de sociedad anónima. De cooperativa, Rincón de la Vega. Gracias al Rincón de la Vega, pues tenemos quizá la empresa, la cooperativa de resineros más importante, la que más agrupa en España. Bueno, pues ahí la tenemos, fenomenal. ¿Pero a quién le vende la resina? A la Unión Resinera. De no estar la Unión Resinera en Coca, ¿dónde estaría Coca? Pues no hay más que mirar alrededor, ver el resto de los municipios que hay en la comarca y ver que la mayoría tienen 40, 50, 100, 200 personas, es lo que queda. Y tienes en Coca 2.000 personas. ¿Por qué? Pues que hay una empresa que ha resistido en la zona, que genera empleo, que genera riqueza. Que el formato sea cooperativa o que el formato sea sociedad anónima, para mí lo relevante es que exista. Ahí tenemos Kronospan, Salas de los Infantes, Burgos. ¿Cómo está alrededor? Municipios completamente deshabitados. Salas de los Infantes, 2.500 personas. ¿Por qué? Porque hay una empresa de tableros que emplea 400 personas y que está ubicada allí. ¿Es la clave que el formato sea una cooperativa o sea una sociedad anónima? Yo creo que no. Yo creo que la clave es que exista. ¿Que la cooperativa tiene un formato particular y que es atractivo? Sin duda, no en ningún caso lo estoy poniendo en duda, que es interesantísimo. Patricia nos ha hablado de un modelo de cooperativa que ha permitido la recuperación de la zona. Bienvenido sea ese modelo y que se repita todas las veces que haga falta. Pero insisto, es que ejemplos de sociedades anónimas que persiste su actividad en estos municipios rurales y que gracias a ellas pues se mantiene la actividad, se mantiene la población y podemos hablar de un futuro en el medio rural, también hay muchísimas. Por lo tanto, tenemos ejemplos, por un lado, de empresas con el formato cooperativista que han cumplido precisamente este papel de garantizar el empleo, de garantizar el desarrollo rural en zonas normalmente pues, deprimidas, pero también tenemos ejemplos de sociedades anónimas que han cumplido exactamente el mismo papel. Por tanto, yo en esta charla de hoy, en este seminario, bueno, no sé cómo, pues quizá soy la nota discordante, porque digo, Chesterton sí, sí, ¿y por qué no? Y si no es Chesterton, con que haya actividad económica en los municipios rurales, teniendo en cuenta los datos de partida, bendito sea. Es decir, como es decir, que me da igual que el gato sea blanco o negro, pero que cace ratones. Pues creo que esto es de lo que se trata, de que en las áreas rurales hemos perdido a la actividad económica. Y sin actividad económica no puede haber futuro. Entonces, efectivamente, decía Ignacio, la transformación del monte en un parque temático de la población urbana. Efectivamente, que muchos de estos municipios son simplemente municipios de segundas residencias para el periodo estival y que dentro de muy poco la única población que va a quedar allí va a ser los de Securitas, porque como no va a quedar nadie o hay alguien de seguridad que vigile esas residencias, si no, pues ya os podéis imaginar lo que va a suceder con municipios donde no hay nadie y tienes tu segunda residencia allí. Pues evidentemente la seguridad va a brillar por su ausencia. Por tanto, la única población que van a quedar allí van a ser los agentes de seguridad dentro de muy pocos años, porque hay ya muchos municipios que efectivamente durante periodos del año no hay nadie.
pero sí hay viviendas, sí hay segundas viviendas, sí llega el verano y llega esa ilusión urbana, que es otro de los temas, ¿no? El desconocimiento del medio urbano, ¿no? Esta persona que en verano va a las fiestas de ese pueblo, se encuentra 300 personas y dice, yo me vendría a vivir aquí. 20 en enero, el 14 de enero, un miércoles, y me lo vuelves a explicar, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería poner de manifiesto, que sí a la idea que nos plantea Ignacio, sí, por supuesto, al distributismo. No creo que sea el factor clave, no creo que sea realmente el elemento esencial para lograr la persistencia de los municipios rurales, e incluso me atrevo a afirmar que para muchos de ellos probablemente ya no haya distributismo ni alternativa posible, porque en España hay que recordar que tenemos más de 1.100 municipios con menos de 100 habitantes. Ojo, censados, que luego viviendo probablemente sean bastantes menos. Por tanto, la situación de partida es complicada y creo que en este marco hay que plantearse las respuestas a las preguntas que nos hace Ignacio. Nada más, gracias. ¿Podemos polemizar o...? Sí, pero ya puestos a polemizar, yo añado desde ya una pequeña matización, que el distributismo, su lema es o sea, 3 acres y una vaca. No necesariamente el cooperativismo o el asociacionismo. Y de hecho, para los habitantes, por ejemplo, de Sarrión, en Teruel, sus 3 acres y una vaca es mi plantación trufera. Y ahí no estamos hablando de sociedades anónimas ni de ninguna otra cosa, sino de un señor con su DNI. Claro, si el fenómeno que ha descrito también Sigfredo en relación con pues eso, con los lugares donde hay buenas empresas que están trabajando, sucede en Sarrión sin ninguna gran empresa trabajando, en el sentido de que cada persona ha conseguido sus 3 saques y una vaca con la introducción de una truficultura que ha puesto enormemente en valor sus tierras. Entonces no es tanto el que nos asociemos o no, o hagamos cooperativas o no, sino que el rostro humano puede tener su DNI, su SA o su SC. Pero no quiero hablar, sino preguntar. O sea, ¿sería realista a largo plazo avanzar en este camino? ¿O la tendencia general es nuevamente a la concentración, a lo que nos contaba Ignacio del sector de los contadores de agua? Bueno, pues yo desde nuestra experiencia, o sea, estamos hablando, sé que estoy hablando pues de una economía doméstica, es una economía familiar, estamos hablando desde la microeconomía, de esa que nos permite llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, este modelo que aquí funciona es pequeñito, que no influye en el PIB del país, que no engordan los números macroeconómicos, pero son fundamentales porque, como se ha dicho antes, son estratégicos en el medio rural porque permiten tener ese territorio vivo y que no terminen de irse la poca gente que queda, porque es verdad que si, como decía Sigfredo, si no hay personas, pues de qué estamos hablando, ¿no? No hay bioeconomía y no hay nada. Es el centro, son las personas, pero esas personas necesitan pues, un modelo, un medio de vida. Entonces, este modelo que yo he presentado, que es a pequeña escala, pero es replicable en muchas otras zonas y de hecho ya lo estamos haciendo. Estamos haciendo otra agrupación de productores de corcho en el Monte Alcornocal de la Sierra del Espadán, en Castellón. Estamos haciendo otra agrupación de productores de madera de pino en unos montes que se quemaron en Asturias. Y así, poco a poco, pues vamos manteniendo pues, a esa gente en el territorio, ¿no? Y esa pequeña producción pues, permite también que haya un tejido empresarial fundamental o que llame a una industria, porque nuestro medio rural tiene un problema y es que, bueno, tiene muchos, pero uno muy gordo es que se ha desindustrializado. Entonces, claro, ¿qué aporta la industria aparte de economía? Puestos de trabajo. Entonces, es fundamental. Y es fundamental este modelo de tener la industria cerca del recurso, ¿no? Cerca de donde se produce el recurso, porque yo creo,
por la experiencia que tengo de 18 años trabajando con propietarios forestales y en el en el sector forestal, yo creo que es la forma, ¿no?, de poder mantener esas economías, que muchas son de subsistencia, otras no tanto, pero que es necesario, ¿no?, unir todos esos eslabones, ¿no?, la producción con las empresas y con la industria. Ignacio. Yo sigo con los ejemplos. Hay una foto por ahí, si me la pones. Yo creo que ha sido muy interesante leer a Chesterton porque yo creo que la trampa está en los detalles. Entonces, el problema es que planteamos que la gran empresa es más competitiva, hay unas economías de escala, y esto en algunos casos es cierto, pero en otros no. La gran empresa lo que tiene muchas veces es más poder, entonces, y más capacidad de influencia. Entonces, a mí me gusta decir que el diablo está en los detalles, ¿no? Que hay que ver por qué pasan las cosas y ver qué modelo queremos y qué motivos hay. Entonces, la foto que estáis viendo es una foto de vacaciones, no es... Pero bueno, me llamó la atención el sitio. Es la frontera entre España y Francia. Y aunque esta foto pues, podría no reflejar nada más que dos propiedades distintas, sí que refleja dos modelos de gestión ganadera que España y Francia hemos planteado de distintas maneras. Aquí tenemos costumbre de echar la culpa de todo lo que pasa en el campo a la Unión Europea, porque siempre es culpa de la Unión Europea, pero realmente las políticas de la Unión Europea son adaptadas y matizadas por los países. Y hay motivos, porque los hay, para que España optara por una ganadería mucho más industrializada, digamos. O sea, España ha optado por la ganadería industrial. España ahora mismo es, podemos decir, el cebadero de Europa. Producimos cerdo, pollo, leche, ternera, en grandes cantidades que exportamos a muchos países. Somos un país de éxito, pero eso en el territorio tiene un reflejo, ¿no? Entonces, ¿dónde se está produciendo esa carne? ¿Cómo se está produciendo esa carne? ¿Y por qué se está produciendo así esa carne? Pues porque en España hemos creado un sistema que, cumpliendo la legislación europea, o sea, obliga al productor a tener un territorio, no le obliga a pastarlo. Entonces, está ocurriendo una transformación que a los forestales nos afecta mucho. Esto viene, realmente esta foto no la hice para esta charla, la hice por otras cosas, ¿no? Pero temas de incendios, básicamente, a los forestales nos afecta muchísimo. Entonces, el ganado ha desaparecido del monte, y el ganado ha desaparecido del monte pues porque no es rentable, porque ese pastor es muy duro y porque las ayudas están pensadas para otra cosa. Entonces, en Francia sí que tienen, Francia es la zona de hierba, para que nos entendemos, o sea, Francia es la zona de hierba y España es la zona de matorral. Entonces, en España la producción lechera se está trasladando de Asturias, de Cantabria, de Galicia, a Aragón. Les sorprenderá, pero seguro que Ignacio lo sabe, la región española que más leche, que más está creciendo la producción de leche es Aragón, por un motivo sencillo, porque está cerca de las zonas de consumo. Entonces, claro, Aragón, nadie piense en las montañas del Pirineo, no, 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 no. Grandes granjas con 2000 vacas que comen pienso, que no salen y que lo que tienen es 20 empleados, una gran inversión de capital, y la ayuda está enfocada en esa línea. Entonces, claro, España ha sido un gran éxito. En la ganadería española podemos pensar que ha tenido un gran éxito. Los segovianos tenemos muchas granjas de cerdos, producimos gran cantidad de cerdos. Es más, hasta producimos importando los piensos con los que les damos de comer. Una cosa francamente sorprendente. Entonces, ¿por qué? Porque evidentemente España no tiene los pastos de Francia. Pero a largo plazo eso es muy peligroso, porque luego los incendios no se controlan, no hay ganado en el monte, no hay ovejas, no hay vacas, y eso territorialmente tiene un reflejo muy duro. Claro, ¿la decisión es correcta? Bueno, pues Chesterton diría que no, otros dirían que sí, y todos tienen sus razones, pero
pero el diablo está en los detalles. A mí lo que me gusta de lo que he entendido del chestertonismo es la importancia que le da al hombre, al individuo. Y bueno, no se trata de, ahí discrepo un poco contigo, no se trata de escoger entre papá y mamá, o sea, entre la industria y las cooperativas. Por supuesto que no, además porque hay muchas industrias cooperativas y muchas cooperativas industriales y una es cliente del otro y tal. Pero se trata de pensar qué mundo queremos, qué mundo rural queremos. Y hay, en la línea que planteaba Ignacio, hay muchos modelos, pero simplificando, dos modelos extremos. La agricultura americana, el West, puedes estar circulando durante días enteros, no ves a nadie, campos de cereal, de maíz, de soja y tal. Es una opción. En España hay despoblación, pero no hay abandono de tierras de cultivo. O sea, hay muy poco abandono. Las tierras se están cultivando, pero las están cultivando otros, evidentemente. Esa es una opción. Hay otra opción que pone al individuo frente a la super cosechadora en el centro de... Y yo creo, en particular, y ya entraremos seguramente en las políticas públicas, que las políticas públicas tienen que optar, dar prioridad, no digo negarle el pan y la sal a nadie, pero dar prioridad a aquellas actividades que fijan población. Y una cooperativa. O sea, tú has planteado, Ignacio, con razón un tema muy importante que son las economías de escala. Estamos viviendo en el mundo y en la agricultura una revolución tecnológica con los drones, con las máquinas, con los satélites, con una revolución tecnológica increíble. Esta revolución tecnológica está haciendo que las grandes explotaciones en España están yendo como un cohete. La agricultura española va bien, exportamos 70.000 millones de tal, un excedente comercial de 18.000 millones, una buena parte de porcino, por cierto, y tal. Pero una cosa es que la agricultura española vaya bien y otra cosa es que los agricultores españoles vayan, que el individuo vaya bien. Van bien las grandes explotaciones y es fenomenal que un empresario que ha invertido esté haciendo las cosas bien y esté ganando dinero, hay que aplaudirle, es decir, hay que felicitarle. Pero el papel de la administración, desde mi punto de vista, es ayudar a lo que yo llamo la clase media del campo, que chestertoriana, algo más que las 3 acres. Hablábamos de las 200 hectáreas que decía tal, algo más, a que participe de esta revolución tecnológica. Y eso lo tiene que hacer en común. Tiene que compartir técnicos, compartir costes, juntar producciones para encontrar clientes. En fin, las nuevas tecnologías, somos cada vez más exigentes, no solamente la legislación y Bruselas, los propios consumidores, no que queremos productos sin residuos, queremos además productos que sean buenos, bonitos y baratos, y además que no tengan huella ecológica el CO2 y que no tengan residuos y que no tengan... Toda esta revolución o tenemos una dinámica, una política voluntarista de apoyo para poner a la clase media del campo y tal en el centro del debate con ayudas a cómo se organicen. Y a mí me da lo mismo que sea en forma de cooperativa que en forma de industria. En el tema de las organizaciones de productores que os hablaba, una de las peleas que tuve fue que las cooperativas tienen que ser cooperativas. Y yo dije, no, los productores se organizan como quieren. Si se quieren organizar en cooperativas, fenomenal. Si se quieren organizar en sociedad anónima, tal, o en SAT, o en lo que quieran, o en comunidades de tal. A mí, de nuevo, no me importa el color del gato mientras case ratones. Lo que sí es importante es dar una oportunidad para que empresas de dimensión humana, la tercera empresa ganadera de piensos española, la acaba de comprar una empresa ucraniana. Esta empresa ucraniana tiene 380.000 hectáreas en Ucrania. Controla 500.000 hectáreas en el mundo. O sea que cuando hablamos de gran explotación, entonces, ¿qué mundo rural, qué sociedad queremos? Yo no quiero
pero es una opción política e ideológica. Entonces, claro, ahí respeto inmenso. Yo no quiero un campo rural español dominado por empresas de 500.000 hectáreas. Yo quiero un mundo rural en España, con pueblos medianos vivos, capitales de comarca, que tal, en donde agricultores pues con 200, 300, a veces incluso hace falta 500 hectáreas y tal, estén viviendo, estén juntos, estén produciendo. Es una opción y yo creo que ahí hay que ser proactivos. Yo diría, viva la clase media. Y la administración tiene que dar prioridad claramente a apoyar a que esta clase media del campo, pero podríamos hablar en otros sectores, pueda participar de esta revolución tecnológica y pueda tener el asesoramiento que ese es el reto. Entonces, el chestertonismo es de una rabiosa actualidad. He dicho. Sigfredo. Sí, a ver, nos planteas si puede haber más realidades incluso en el contexto globalizado actual. Claro que sí. Y solo hay que mirar, por ejemplo, a los países nórdicos. Por ejemplo, Grupo Sodra, hablo del sector forestal, son 50.000 socios, 50.000 propietarios forestales con una cooperativa, Sodra, con 2.700 millones de euros de facturación. Evidentemente, esta cooperativa tiene todos los medios tecnológicos habidos y por haber, y es absolutamente competitiva. Y detrás hay 50.000 personas que se benefician de ello. Pero es que en Finlandia, el grupo Metsalito son 100.000 propietarios forestales y son 6.000 millones de euros de facturación, cifras que para nosotros en el sector forestal, claro, es la totalidad del sector forestal de la madera, por ejemplo, ¿no? Y esto es una sola empresa, una cooperativa. Por tanto, por supuesto que es posible. No hay más que mirar fuera para ver que efectivamente, claro que se puede hacer un modelo diferente. Es decir, ¿por qué desde un punto de vista de esta propiedad colectiva del capital, no se puede plantear que haya empresas con el formato cooperativo, pero sobre todo pensando es que detrás hay 100.000 personas, 100.000 personas que son propietarios forestales y que por lo tanto participan de los beneficios de lo que esa cooperativa está generando al mayor nivel competitivo internacional y se está beneficiando de ello? Claro que es posible, es decir, no es necesario pensar que no se puede alcanzar esa economía de escala con un formato diferente, por supuesto que sí. Los países nórdicos lo han conseguido. Y yo, Ignacio, es que no tengo más remedio que responder a lo de antes que me has dicho de las trufas, es que me toca cerca. Claro que hay un sistema de pequeño propietario trufero en toda la comarca de Sarrión, que no solo el municipio de Sarrión, sino alrededores, pero toda esa estructura radica en un grupo que se llama Doñate. Sin la tecnología de Doñate, sin la capacidad exportadora de Doñate, que les compra la trufa a los 700, 800 truferos de la zona y que es capaz de haber conquistado los mercados internacionales, probablemente toda esa estructura pues estaría como ha estado antes, en manos de grupos de fuera de España, donde el valor añadido se iba fuera. Es decir, toda esa capacidad que han alcanzado de sobrevivir en una zona tan deprimida como es esta zona de Teruel, estos 700, 800 truferos, está detrás Doñate. Doñate ha sido el gran impulsor de permitir que esos truferos, ese pequeño trufero, ese pequeño propietario, pueda tener esa posibilidad de mantenerse allí y de prosperar allí. Por tanto, ha sido una colaboración entre, efectivamente, los 700, 800 pequeños propietarios, cada uno efectivamente con unas propiedades pequeñas, porque afortunadamente la trufa además, eso sí que permite lo de los 3 acres, o poco más, un poquito más de los 3 acres, pero tampoco mucho más si se te da bien. Y ahí sí que puede permitir esa distribución de la tierra. Casi todos, por cierto, eran arruinados propietarios cerealistas, que luego han pegado el campanazo con la trufa. Pero repito, detrás, Doñate está ahora mismo gestionando el 40% de la trufa negra mundial. Una empresa española de un trufero, por cierto, porque Doñate era un trufero, que vio la oportunidad y ahora es el que adquiere toda esa trufa. Es decir, hay una colaboración clarísima entre esa economía distributiva o distributivista, ya me pierdo con los nombres, chestertoriana, con esto sí que me he quedado, y junto con uno que ha sabido ver la oportunidad y estar en los mercados exteriores, que es donde realmente está el valor añadido, y es lo que permite a esos otros que puedan sobrevivir. Por lo tanto,
esa colaboración, lo que decía, al final es la colaboración, no es incompatible. Lo decía Tomás, no pueden convivir perfectamente los dos modelos y no pasa nada. Y por último, nos hemos ido un poco del tiempo, pero es que el debate está siendo muy majo. A ver, el papel del Estado, a lo que hacíamos referencia antes, está yendo en el sentido el Estado español en el legislador nacional, el legislador europeo, el legislador autonómico, que será por legisladores, muy poco subsidiario todo. ¿Va en el sentido de impulsar esta economía más humana en el campo español o todo lo contrario? ¿Y qué debería hacerse en ese sentido desde cada uno de vuestros puntos de vista? Bueno, pues esto está encendido, ¿sí, no? Pues para nosotros no, porque la realidad es que cada vez tenemos un medio rural más despoblado. Entonces eso significa que las políticas están fallando. No es fácil, no es fácil plantear unas medidas, unas soluciones, puesto que el problema del campo español o del rural son problemas estructurales. Y entonces necesitan de muchas soluciones y interministeriales. O sea, no solo depende del Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Transición Ecológica. Es que, como se ha dicho antes, es que también hace falta un bar en el pueblo, hace falta un mínimo de servicios, una farmacia, un pediatra, porque si no, no va a ir ninguna familia a vivir ahí. O sea, son muchas cosas las que hay que tener en cuenta, ¿no? Para eso. Cuando hablabais antes del modelo, de los modelos nórdicos, que también es un modelo que nosotros hemos observado mucho para ver si lo podemos copiar aquí. Y bueno, tienen otras normativas, es otra legislación, pero una cosa que funciona, que les funciona a ellos, y es que la mayoría de los propietarios forestales, que son productores, también forman parte de la industria. O sea, ellos mismos han dado ese paso y también han constituido ellos la industria. Entonces, la cadena está perfectamente unida, ensamblada, y eso les hace muy fuertes, ¿no? Y tienen pues esa capacidad de crecer, porque lo importante es poder llegar al mercado. Eso es lo importante para que haya una bioeconomía. Y luego ya medidas más concretas, pues nosotros tenemos una batería de medidas que llevamos solicitando décadas, como son fomentar el asociacionismo, las agrupaciones para vertebrar el territorio, porque estamos muy dispersos y necesitamos, como he dicho antes al principio, organizarnos, eso es fundamental, tener una fiscalidad adaptada a nuestra actividad, porque es súper necesario pues, por nuestros ciclos productivos, porque todo es a largo plazo, porque asumimos muchos riesgos, todo lo que ya hemos hablado. Se hace falta unos pagos por servicios ambientales que son importantísimos para el bienestar humano. Los necesitamos, pero nadie los paga. Necesitamos fomentar el consumo de productos forestales. Comprar, que el consumidor pueda elegir una mesa de madera antes que una de plástico es fundamental, ya no solo por el secuestro de carbono que hay en una mesa de madera, sino porque si encima es de madera local, pues estás ayudando a que siga gestionándose esos bosques. Y luego invertir. O sea, lo que tienen que hacer las administraciones es invertir en el monte, en el medio rural, porque hace falta para prevenir incendios y para generar este trabajo que estamos viendo, este empleo rural que hace falta, y yo creo que es lo que es el rostro, ¿no?, humano que decía Chesterton de la economía. Nada. Bueno, creo que la administración, si quiere que sobreviva el autónomo rural, la pequeña empresa, estoy pensando más en el autónomo, pues lo que tiene que hacer es simplificar. O sea, no añadir más cosas, no. Yo casi aquí sería jovellanista, ¿no? El informe sobre la ley agraria, lo que viene a decir Jovellanos es que no hace falta una ley agraria. Entonces, realmente no hace falta más. O sea, mi empresa pues tiene certificación PEF, certificación SURE,
competimos, nos da una ventaja respecto al autónomo, porque nosotros tenemos unas certificaciones que el autónomo, que la pequeña empresa no tiene, pero que realmente la licencia de corta en España es garantía más que suficiente de la sostenibilidad de la madera, de la biomasa y de todo esto. Entonces, todo es añadir obstáculos para ese pequeño propietario. Entonces, yo creo que realmente la administración, su principal papel es quitarse de en medio, o sea, no añadir más obstáculos en esa carrera de obstáculos que es la vida del autónomo. Y yo creo que no es solo el sector forestal, ni el agrario, creo que es una idea general. Y luego hay otro tema que también me preocupa mucho y que Chesterton también la comenta, que es la cada vez mayor separación entre el mundo rural y el mundo urbano. O sea, hay una soberbia intelectual del mundo urbano insoportable, yo creo. O sea, el mundo rural, que la gente que vive en el campo es gente feliz. O sea, yo creo que se vive muy bien y son gente... Yo vivo en una ciudad de 50.000 habitantes, podría decir que vivo en un medio rural, casi me siento así, pero se vive mucho mejor. Pero mis hijos, uno se ha ido a Madrid, otro a Barcelona y los demás pues parece que van a seguir ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que estamos perdiendo la partida del bienestar, ¿no? La pelea intelectual, ¿no? El relato, ¿no? Yo creo que se vive mucho mejor en Segovia que en Madrid, pero la gente se viene a Madrid. Y entonces no sé por qué. Entonces, Chesterton, hay una frase que tenía apuntada, es que lo que sucede al hombre de la ciudad moderna es que no sabe las causas de las cosas y por eso puede dejarse dominar demasiado por déspotas y demagogos. Realmente la sensación que tenemos que trabajamos en el monte es que no sabes por dónde te van a venir los tiros, porque haces un trabajo y de repente sales en redes sociales, qué bien, qué bonito, qué bien ha quedado, pero te podían haber dicho, ¿cómo se les ocurre tocar esto? Entonces nunca sabes cuál va a ser la respuesta social ante lo que haces, ¿no? Trabajar en el medio ambiente, porque esto es más que rural, es medio ambiente rural, medio natural, digamos, pero en el medio natural estamos sometidos a una arbitrariedad total y que además, bueno, pues te paran la obra, pero vamos, estás trabajando con 20 personas, alguien suelta un comentario en una red social, una noticia, y te mandan a casa con 20 tíos. Bueno, es que un poquito de por favor, que se diría. El choque urbano-rural se está agudizando y va a ser un problema totalmente destructivo para el mundo rural, en mi opinión. Estando de acuerdo con lo último que ha dicho Ignacio, no estoy de acuerdo con lo primero. Está muy de moda que decir que el papel de la administración tiene que quitarse del medio. Yo creo que tiene que hacer las cosas bien, que es muy distinto. Bueno, puedo darte las razones. Y os cojo un ejemplo. En el pueblo, mi mujer es de Palencia, de Paredes de Nava, si alguno conoce la zona. Hemos estado, desgraciadamente, para un entierro en tal, y nos hemos descubierto que todas las tierras llanas que llegan al pueblo están llenas de placas solares. Y las lomas que hay al lado están vacías. Y digo yo, si hacemos las cosas bien y estando totalmente a favor de las energías renovables y que una riqueza como nuestro sol se transforme en energía, los apagones son otra cosa, eso es haciendo las cosas bien, ¿no? ¿Por qué no? Ahí la administración lo que tenía que haber hecho es favorecer la instalación de placas solares en las lomas que no se cultivan y las tierras de cultivo dejarlas de cultivo. Entonces, hay una cosa que se aprobó en el Congreso por unanimidad, o bueno, cuasi unanimidad, porque hay un grupo que siempre vota en contra de todo, pero por cuasi unanimidad, tanto la mayoría como el Partido Popular, que es lo que se llama en castellano el rural proofing, la prueba rural. Ahora hay que transformarlo de que estén los papeles en... El rural proofing es que cualquier ley que se aprueba se tiene que hacer un análisis de su impacto en el medio rural y de sus consecuencias. Bueno, eso es un primer paso en que eliminaría una buena parte de la pesadilla burocrática inútil que hay. Sometamos cualquier nueva iniciativa a una prueba, la prueba del algodón, como tal. Y luego hay otra cosa, hablando de que yo le diría de lo que se puede hacer dentro, yo me muevo siempre en el marco de la utopía posible. Me he pasado 30 años de asesor de distintos
comisarios europeos de un lado y de otro, ¿no? Dentro de la utopía posible, para mí está, el objetivo sería el mundo rural de los 30 minutos, que es el equivalente de la ciudad de los 15 minutos Es decir, que cualquier habitante del medio rural tiene que tener a menos de 30 minutos acceso a los servicios básicos esenciales. No se trata de que en todos los pueblos haya una oficina de correos, pero sí que haya acceso en un tiempo razonable a todos los... Pues el mundo rural de los 30 minutos tiene que ser, en mi opinión, si queremos salvar al medio rural, un eje vertebrador de todas las políticas rurales para que sean consecuentes. Y recojo lo que decía Patricia, es decir, si no hay escuelas y no hay colegios, no va a haber niños. Y los que están en el pueblo rural, el primo de mi mujer, que es alcalde del pueblo de al lado, en cuanto tuvo niños que pasaron a la secundaria, se fue a vivir a Palencia, que está a 25 kilómetros, porque el colegio, si no los niños tenían que empezar con una ruta en autobús de 3/4 de hora. Y se fue a vivir a Palencia y se compró una casa. O sea, el mundo rural de los 30 minutos yo creo que es una clave y un tema que incluso nuestros políticos que están metidos en un montón de cosas que tienen poco interés en general, incluso nuestros políticos lo podrían entender. Wilfredo. Pues nada, muy breve porque estamos efectivamente ya fuera de tiempo. Coincido con mis compañeros y lo único que tendría que decir a los poderes públicos es que al menos se aprendan los planes que ellos aprueban, que ya sería bastante, ¿no? El sector forestal, lo ha citado Patricia, la estrategia de bioeconomía, no creo que se la hayan leído, y del plan forestal mejor no hablamos. Entonces, con que se supieran lo que aprueban, pues ya me parecería bastante. Nada más que sí. Apúntate una. Pues muchas gracias a todos. Creo que ha sido estupendo. Muchas gracias, de verdad. Y aquí en el programa que me han dado pone coloquio. No sé si preguntas de estas. Pues preguntas del público. Sí. ¿Algún partido político? ¿Alguna línea de Chesterton? Pregunta al lobo. No acabará la censura cinematográfica. A ver, Chesterton y los partidos políticos no se llevaban particularmente bien. La crítica de Chesterton a los partidos políticos es doble. Uno por parte de GK y otro de su hermano Cecil, que murió en la Primera Guerra Mundial, Cecil Chesterton, y que el único libro que publicó era de Political Party, y con de Party System, que tiene un juego de palabras entre el sistema de partidos y la fiesta. En el sentido que hay una crítica pues, a la partitocracia que nuevamente tiene una actualidad rabiosa, completamente rabiosa, en el sentido de decir que el sistema de tanto el Chesterton mayor y famoso como el Chesterton menor pues coincidían en ver que los partidos políticos no estaban, como se ha acabado en la última intervención, atendiendo al bien común, que es su sentido de existir. Yo le daría la vuelta a la pregunta diciendo que a mí no me preocupa que ningún partido político en concreto haya entrado en esta dinámica. Lo que yo creo que hay que construir es un pacto nacional de defensa de la clase media, digamos. Y que eso debería ser o sea, debería ser pluripartidista. Es decir, un partido socialista bien entendido, un partido popular bien entendido, deberían ser capaces de ponerse de acuerdo en una opción de fomento de las pequeñas, medianas explotaciones, de los autónomos, de los empresarios, de una economía rostro humano. Debería ser objeto de un pacto del Estado. Yo en esa misma línea, veníamos a un centro educativo universitario
de economía. Yo pensé que iba a haber más estudiantes, pero yo venía pensando, es que el problema que tenemos es que nuestra juventud no es nada chestertoniana, o sea, porque yo creo que en nuestra generación sí que muchos queríamos ser autónomos, queríamos ser empresarios. Yo creo que mayoritariamente la generación actual lo que quiere ser es los estudiantes de economía de esta facultad lo que quieren ser ejecutivos de una gran empresa. Entonces, creo que el problema puede venir por ahí. O sea, que realmente la sociedad, más que los partidos políticos, las nuevas generaciones son poco emprendedoras, me parece a mí. O sea, está mal visto incluso. Es más, a mí me fastidia mucho que me llamen emprendedor. Yo no soy un emprendedor, soy empresario. Es una palabra estupenda. Y sin embargo, ser empresario está muy mal visto. Que conste que soy empresario de una pyme. Pero yo soy empresario. Emprendí y entonces creé una empresa y ya soy empresario. Bueno, yo he venido realmente por conocer un poco el tema del distributismo relacionado con la doctrina social, y en ese sentido me parece muy sugerente la antropología de Chesterton. Bueno, ya la conocíamos un poco, y yo creo que, claro, es muy condicionante para luego la aplicación práctica a lo que se hable, porque la visión, si tenemos un Estado absolutamente que asfixia y que no da ningún margen a la subsidiariedad y a la libertad, pues realmente cualquier sector, sea el agrícola o sea el industrial, estarán condicionados. Pero bueno, lo que quiero preguntar desde mi perspectiva urbanita y de desconocimiento total del mundo rural, pero preocupado por un fenómeno que aquí no ha salido egoístamente como consumidor. Yo creo que el sector, diríamos, lo que vamos a llamar la cesta de la compra, el Spanish Way of Life del sector agrario, tenía un valor, es un sector potente en España, y constato, sin decir cifras exactas, que la cesta de la compra ha subido en los últimos 5 o 6 años mucho más que los sueldos, a pesar incluso del salario mínimo. La inflación ha subido más. Pero yo quisiera preguntar de su perspectiva. Yo el otro día, el domingo, oí un poco ya a unas horas muy tarde, estaba medio dormido y al final me quedé medio dormido, a una cosa que se llamaba Yerma 2030, en la cual hablaban un montón de agricultores de toda España, de Extremadura, de Galicia, de Canarias, de todos los sectores de Castilla-La Mancha, y eran absolutamente críticos, sobre todo con la Agenda 2030, y con las políticas de la Unión Europea, que están aprobadas al 80 o al 90% por los dos partidos mayoritarios. Entonces, quería saber un poco su perspectiva, si realmente cuál era la perspectiva esta respecto a las soluciones que se están a nivel europeo, si les ayudan o no les ayudan. Y un poco ya, aprovechando que estamos en el 40 aniversario del mercado común, ¿qué sensación tienen ustedes del mercado común, de lo que se ha ganado, lo que se ha perdido respecto a lo que había en España? Bueno, yo he sido 30 años funcionario europeo, o sea que, y he sido del equipo técnico negociador de la adhesión y todo en agricultura, o sea que mi opinión no es objetiva porque puedo ser víctima del síndrome del río Kwai, ¿no? El que construye el puente y se niega a destruirlo al final de la película, ¿no? Pero bueno, hoy salían toda una serie de artículos sobre lo que ha representado estos 40 años para España. Y está claro que ha sido un cambio, una modernización, no solamente en nuestras carreteras, sino en nuestra economía. Éramos un país deficitario en alimentos y somos ahora el tercer exportador de la Unión Europea y una gran potencia y bueno, el éxito del olivar, el éxito del porcino, el éxito que están teniendo nuestros vinos, el éxito de nuestro pistacho, el éxito de nuestros almendros, pues es importante. Y incluso en un producto como la leche, que éramos deficitarios, estamos empezando a exportar quesos, lo cual era imposible. Un modelo totalmente, o sea, totalmente como ha dicho, pero bueno, eso es el... Entonces, yo lo que diría es un tema
primero, hay gran confusión. Una cosa es el Pacto Verde y otra es la Agenda 2030. El Pacto Verde Europeo el objetivo de adaptar la agricultura y la economía europea al cambio climático. Yo creo que es totalmente necesario, útil e indispensable, y si no, que se lo cuenten a los valencianos y a todo. Otra cosa es el despotismo ilustrado, recogiendo una expresión que has utilizado, el despotismo ilustrado que en un momento dado ha querido la Comisión, imponiendo un ritmo de cambios que no lo aceptó la gente. Olvidando una cosa que para mí es esencial: no hay agricultura verde en números rojos. Primer tema que se me ha olvidado. Entonces, está muy bien el pedirnos que seamos todo lo verde que sea, pero si las cuentas no salen, no sale nada. Y esto, yo creo que esto la Unión Europea lo ha aprendido, y bueno, la nueva visión y todo lo que se está planteando para la próxima PAC es mucho más razonable en cuanto a los ritmos. La otra cosa, dentro de este despotismo ilustrado, tenemos, han querido que todo el sector agrario en particular asuma una avalancha de legislación a un ritmo acelerado. En lugar de plantearse lo que se está planteando ahora, después de las manifestaciones de los agricultores y como respuesta a esta inquietud totalmente legítima, que vamos a empezar por justamente los grandes agricultores que tienen capacidad empresarial y se pueden adaptar, y además son los que producen más. Hoy en día la mitad de la producción agraria española la hacen las empresas, no la hace el agricultor tal. O sea que vamos a empezar por lo grandes y tal, y ya nos ocuparemos de los demás cuando ya esté lanzado. O sea que yo creo que ahí hay un cambio. Pero sinceramente creo que en esta pelea política en la cual estamos desgraciadamente metidos día y noche, porque no hay mañana que nos levantemos sin una noticia, y no solo en España, entre Trump, Putin, el coreano y el chino y tal. Te quiero decir, aquí esto no ganamos para disgustos. Dentro de todo esto, yo creo que no tiremos el niño con el agua del baño. Y yo creo que hay que tener la valentía de decir a los agricultores que el suelo es importante, que si queremos seguir cultivando es importante, como hay que decir en los pueblos que no se puede construir en zonas inundables, y ahora están empezando a darse cuenta. Es decir, hay todo un cambio, y hay que tener Hoy venía una noticia en el periódico, y es que el gobierno de Flandes, en Bélgica, acaba de comprar 300 empresas porcinas, de indemnizar a 300 agricultores porcinos del país, para que dejen de producir, porque el nivel de contaminación del suelo, del aire y tal era muy grande. Entonces, no imponiéndolo, voluntariamente solicitando a la gente que se quiera retirar, agricultores que estén al final de campaña, en fin, que estén en final de recorrido, gente que se quiera jubilar. Colocando de nuevo, sectoriano, colocando al hombre en el centro del proceso. La transición ecológica será un éxito si la hacemos nuestra, si las empresas la hacen suya, porque es su futuro y porque es compatible con la gestión. Y eso en el forestal tenéis una trayectoria inmensa en este aspecto. Vaya rollo, pues eso. Gracias, Tomás. ¿De la mesa alguien quiere hacer algún comentario para terminar? Bueno, yo no soy experto en política comunitaria, pero yo sí que creo que el nivel de vida en el rural español ha mejorado probablemente más que en el medio urbano. Lo que sí que es verdad es que hay un problema demográfico brutal, pero que y sí que yo creo que en los últimos gobiernos europeos han tenido menos nivel técnico y mucho más nivel ideológico. Y además se ha dividido
el gobierno, en vez de haber un gobierno de coalición, ha habido un gobierno de reparto. O sea, se han dividido los departamentos y se han hecho políticas sectarias. Entonces yo creo que la Unión Europea, mi opinión, pero es una opinión muy personal y muy particular, está fallando por ideologizar la regulación, la normativa. Entonces, Compro. Yo lo compro. Pues muchas gracias a todos por su asistencia y lean a Chesterton.